necesito conversar con ustedes un breve momento, hermanos. No voy a hacer esto largo, pero sí necesito que ustedes me acompañen. Isaías, el profeta Isaías tiene tantas cosas que hablarnos, hermanos. El libro de Isaías, dicho sea de paso, parece la Biblia. ¿Se han dado cuenta? Sí. Alguien se debe haber dado cuenta ya. Ay, Ya. gracias, hermano. Ay, este es otro nivel. Más comodidad. Isaías, el capítulo 6. ¿6 dije? Versículo 3. Versículo 3. Michi, siéntate acá. Capítulo 9. Siéntate acá. Noten esta profecía. Solo vamos a ver un aspecto, hermanos, y yo espero que de alguna manera nos ayude a reflexionar. Chiquito. No, chiquito no. Y muy contento, hermanos, ¿ah? Porque yo sé que acá estamos todos reunidos con un solo fin, de aprender, reflexionar, alabar a Dios, agradecerle por este año más de vida, ¿verdad? Allá también está en otra reunión, los niños están a otro ritmo. Sin embargo, hay que hacer un plancito, hermanos, por ellos también. No podemos descuidar. La iglesia hay que planificar algo. Que los niños no pueden estar quietos, tienen que hacer algo siempre, ellos no pueden estar tranquilos, ¿no? Sí, pero A menos que estén bien civilizados, ¿ah? Eso sí también. Pueden tío estar dice. como esta niña, ¿eh? Ella puede estar tranquilita, y son pocos, pero hay. Esta niña también ya está más o menos civilizándose ya. Pero la mayoría se contagia porque todos somos niños, pues. Además, la esencia de niños no lo tenemos que perder porque eso es bonito también. Tiene un lado favorable, ¿no? Pero claro que nos tienen que entender como niños, ¿no? Sin embargo, el sábado sí tiene un plus diferente. Tenemos que direccionar a las cosas de Dios, eso sí. Porque si no, es todo lo contrario, pues estamos retrocediendo. Miren esta profecía hablando de niños. Noten Isaías 9 y el versículo 6. Quiero hablar de esta pequeña profecía. Noten lo que dice ahí. ¿Qué dice? Porque un niño Nos es nacido. los estacido. nos es nacido. Ay. Nos es nacido. Un niño nos es Siéntate bien, nacido. siéntate bien, siéntate bien. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Se dice, ¿verdad? Y ahora, hasta ahí, hermanos, estamos hablando de una profecía de un niño. ¿Quién creen que es ese niño de esta profecía? ¿Es Jesús, sí o no? En realidad es Jesús. Jesús. Estamos hablando de que un niño nos es nacido. Va a venir un niño, nos dice, ¿no? Un hijo nos van a dar. El cielo nos va a dar un niño. No solamente cualquier niño, va a haber el principado, va a ser un príncipe, ¿no? Sobre su hombro, está diciendo. Y se llamará, y noten esos nombres que tienen como títulos. Número 1, ¿se llamará qué? Su nombre, Mirado. Jesús. admirable. Yo les pregunto, ¿Jesús es admirable? Sí. O más o menos nomás. No, admirable. Se entiende esta palabra, ¿verdad? Admirable. ¿Qué más? ¿Cuál es la segunda palabrita que aparece aquí? Consejero. ¿Es Consejero. consejero nuestro Señor? Sí. ¿Están seguros, hermanos? Sí. Ok. Además de eso, nos dice que es Dios fuerte. ¿Qué les parece eso? Fuerte. ¿Es Jesús Dios Sí. y fuerte? Sí. Acá viene una de las, una de las zancadillas que les voy a dar. ¿Es también Padre Eterno? ¿Es Jesús Padre Eterno? Sí. ¿O no? Sí. A ver, ¿cómo así? ¿Es Jesús también hace el rol de Padre Eterno? Sí. ¿O se estaba refiriendo a Dios el Padre? No. ¿Qué tal es Dios el Padre? Ahora, hay una... A ver, por hacerlo corto este asunto, no quiero complicar la vida. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajan los tres, ¿sí o no? Los tres del mismo modo, hasta intercalan, hermanos, por decir así. Funciones no, pero intercalan. Uno le ayuda al otro, el otro le apoya al otro, visto que es una armonía de unidad. Por eso es triunidad. Por eso es la deidad, un solo Dios, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de algo que no puede ser extraño. Lo que Cristo es para nosotros también es como nuestro Padre. Y no es problema decir, porque también Cristo aún también es espíritu, ¿se han dado cuenta? Porque antes de venir a ser hombre, Él era espíritu, ¿sí o no? No es que no, él sí también, ¿no?
Sin embargo, también es nuestro hermano, si queremos ampliar, ¿o acaso no? Nuestro hermano mayor. También es que nuestro consejero, no he visto que hay una cantidad de títulos. Cristo es el que más títulos tiene porque Él es el centro de todo, hermanos, del plan de redención. De todo el mundo. Pero quiero detenerme en el último, y ese es el que me interesa. Por eso he tomado este versículo. ¿Qué más? ¿Cuál es el último título que aparece en la palabra de Dios en este versículo? Ay, no sé. Jesús es ¿qué cosa? Príncipe de paz. Ahora bien, esto es importante, hermanos, ¿ah? Si Jesús es el príncipe de paz, significa que Él es el que nos va a dar en cualquier momento que necesitamos, sobre todo cuando tenemos problemas. ¿Creen que tenemos que ir al príncipe de paz? Sí, ¿No sería buena idea, hermanos, el acudir al príncipe de paz? sí, ¿Es Cristo quien nos puede dar paz o no? sí. Él da ¿Alguien nos todo. puede dar mayor paz que Cristo? Sí, ¿Podríamos encontrar algún otro lugar, alguna otra persona, alguna otra circunstancia que nos brinde paz? sí. No habría, hermano, no. ¿cierto? Más que Cristo, no hay. Sin embargo, la Biblia nos va a mostrar un texto que es el curioso, San Mateo capítulo 10. San Mateo. San Mateo 10. Acá estamos seguros que el príncipe de paz es Cristo, ¿verdad? Ya Sí. está. Vamos a San Mateo. San Mateo 10. 10:34. A ver, noten, hermanos, lo que va a decir aquí. Este es un texto el cual ustedes deben conocer, sin duda, pero es curioso en esta reflexión que vamos a tomar. San Mateo 10, ¿cuánto? 34. Ya, ok, noten lo que dice aquí. ¿Están ahí, hermanos? Para ir juntos, para que no se me retrase. Porque es clave que partamos bien para terminar bien en esta breve reflexión. Dice allí, ahora va a hablar aquí, hermanos, en San Mateo va a hablar el mismo príncipe de paz, o sea, Jesús. Él mismo va a decir lo siguiente usando estas palabras. No penséis, él dice, él está hablando Jesús. No penséis que he venido a qué. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino que... ¿Han visto ese texto curioso? Parece contradictorio. No he venido a traer paz, dice Cristo, pero si es el príncipe de paz, además a él tendríamos que acudir si queremos paz. Cuando hay dificultades y problemas y decepciones y separaciones y cualquier cosa que nos haga poner tristes. Pero bueno, acudimos al príncipe de paz. Deberíamos, ¿sí o no? Sí. Y vamos a darnos cuenta que es necesario ir a Cristo. Sin embargo, acá nos dice en este texto aparentemente contradictorio. ¿Qué nos dice? Cristo está diciendo, por si acaso, ¿ah? No penséis que he venido a traer paz. No he venido a traer paz en la tierra, sino que espada. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Cómo entendemos este texto? ¿Ah? Es importante cuestionarnos. De estos hay cantidad de textos, hermanos. ¿Ah? Hay muchos textos que valdría la pena, al menos recordar. La pregunta sería, hermanos, ¿qué representa la espada en la Biblia? Esto sí ayudaría. ¿Qué representa la espada en la misma palabra de Dios que la palabra de Dios interpreta, ¿no? Hay dos símbolos. A ver, ¿qué significa la espada en la Biblia? ¿No? La espada, ¿qué representa, hermanos? Ustedes deben saber. Tiene dos significados en la Biblia. ¿Cuál es el primero? La misma Biblia, esa es la espada de dos filos, lo que dice mi hermano, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, espero los dos filos. Una espada que, como dice Hebreos 12:2, ¿no es cierto? Una espada que hasta los tuétanos, hermano, una espada que la Biblia penetra totalmente, palabra de Dios. ¿Es la Biblia la espada o no? Sí. Eso está muy claro. Pero hay otra espada, hermanos. Que se me olvidó. ¿Se acuerdan de una espada? Ahí en Apocalipsis 13, por ejemplo, ahí aparece una espada donde, podría el texto, pero me voy a demorar si voy. Recuerdan que el poder civil también representa la espada. Dios usa el poder civil y esa es la espada que sirve hasta para castigar. Pero solamente Dios le ha dado a un poder, allí es el poder civil. ¿Tiene autoridad el poder civil de usar la espada? Sí, tiene autoridad, ¿no? Sin embargo, depende del contexto. Aquí no se refiere al poder civil, sino se refiere a la Biblia. Ahora, una espada o un cuchillo, ya, más fácil. ¿Para qué sirve?
Para cortar, él tiene filo pues. Corta, divide, ¿no es cierto? Esa es su función. Ustedes se imaginan a Cristo, está diciendo aquí, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Miren el texto que sigue, hermanos, ¿ah? Porque he venido para poner en disensión al hombre. ¿Qué significa disensión? Desacuerdo, ¿no? Desunión, eso es disensión, Saca tu ¿no? mano del celular. He venido a traer disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Miren, hermanos, va a poner en pleito al papá y la hija, al hijo contra su madre. Y luego, como dice, a la nuera contra su suegra. Bueno, ese ya es conocido. Pero esa división, hermanos, está causando Cristo, ¿ah? Y miren, ¿a dónde lleva? El versículo 36 todavía da una advertencia que es bien interesante. Y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los de su propia casa. Todavía ahí está en la casa, está el enemigo, no van a pensar que sea del otro lado. Dentro de la casa, que es lo peor si le ocurre eso, ¿no? El 37, el que ama a padre o madre más que a mí, acá está respondiendo, hermanos, en el versículo. El que ama a padre o madre más que a mí, dice Cristo, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, tampoco es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, tampoco es digno de mí. Dicho de otro modo, hermanos, cuando Cristo Jesús llega a nuestras vidas, llega a nuestra familia, llega en medio de todos nuestros seres queridos, cuando llega Cristo, ahora recuerden ese momento que llegó Cristo y usted se escuchó de la palabra de Dios. ¿Empieza la división? No, corta la espada, pues. Ahora, en su familia todos han aceptado a Cristo. ¿Todos sus familiares han aceptado a Cristo, hermanos? ¿Sus tíos? ¿Tienen tíos? ¿Todos son cristianos? Es más, de su familia nomás, de su familia nuclear. ¿Su papá y su mamá son adventistas? ¿Son cristianos? Ojalá que todos tengan ese privilegio, ¿eh? Pero a veces no. A veces el papá y la mamá adventistas, el hijo y la hija no. ¿Has visto eso o no? A veces un papá es adventista o cristiano. Uno de los dos, no los dos. Es triste eso, hermanos. No sé cómo pueden vivir así, hermanos. A veces los papás son, pero los hijos, no todos los hijos. Algunos hijos, otros no, se alejaron, pues, ¿no? O no quieren nada de saber, peor cuando son mayorcitos. Esas divisiones, ¿por dónde pasó la espada en su casa, hermanos? Ojalá que no haya cortado, que la mayoría, hermanos, el diablo ha visto que corta, ¿no? Y sin embargo Dios lo va a dar como una enseñanza y dice que es así. Ahora, cuando hay esos problemas, ¿hay paz o no hay paz? No. No hay paz, hermanos, no. Usted puede vivir con su pareja que no le interese nada de las cosas de Dios. Usted puede vivir. Bueno, sí, dice alguno, ¿no? Pero tiene que aguantarlo. Y tiene que aguantar bien duro, porque es mucho tiempo, hermanos, ¿sabes? ¿Han conocido casos así, hogares así, parejas así? Que viven en la casa con camas separadas, ¿sabes? Porque ni siquiera viven juntos. Y nada que ver, uno va a la iglesia, el otro está ese rato prendiendo televisión, música, pero fuerte y todo, no le interesa. Hartas parejas así, hermanos, ustedes vieron, es mucho, ¿no? Sin embargo, no termina allí, hermanos, quiero ir al final. Y por favor, al libro de San Juan, el capítulo 14, hermanos. Y antes de ello, San Mateo, a ver, permítame un momentito. San Mateo capítulo 8, una hoja antes de ir a San Juan. San Mateo 8, hermanos, ustedes recuerdan ese acontecimiento cuando Jesús se embarcó, se subió a un barco para cruzar el mar de Galilea y seguir predicando. ¿Recuerdan que una vez subió a ese barco y se durmió? ¿Recuerdan ese acontecimiento? Descansó. Y se levantó una tormenta fuerte. ¿Recuerdan ese acontecimiento, hermanos? Ok, vamos a esa historia, que es chiquitita. 8:23. Y entrando él, o sea, Jesús en la barca, sus discípulos le dijeron, sus discípulos le siguieron. 24. Y aquí se levantó en el mar, ¿qué cosa? Una tempestad. ¿Qué tipo de tempestad? Más o menos pequeña nomás, regular. Tan grande, tan grande.
Ay, era una poderosa tempestad, hermanos, grande, que las olas cubrían la barca, hermanos, pero esto sí es asombroso, ¿no? ¿Les gustaría experimentar eso, hermanos? No. ¿Han subido al barco o no? ¿Alguien ha subido a un barco, hermanos? A un barco. ¿Alguien tiene esa experiencia? A nadie ha subido. Un bote, no importa, chiquito así. Ustedes se imaginan la tormenta, siempre ya el mar cuando empieza a moverse es tremendo, ¿sí o no? No, hermano, sin duda. Pero la experiencia debe haber sido así. Y en ese tiempo los barcos no eran tan como ahora, ¿no? Aún así, Cristo dice que estaba durmiendo, hermanos. Yo les pregunto, ¿está bien que Cristo duerma o no? ¿O siempre tiene que estar despierto? Él puede dormir, están viajando nada más. Y además Cristo merecía, porque Cristo trabaja constantemente, Él debería descansar. Sin embargo, hay la tormenta, empiezan a desesperarse los discípulos, ¿sí o no? Y su fe. Y todavía, ¿qué sucede? Noten el versículo, a ver, vamos con el texto mismo porque lo expresa bien el texto. Y vinieron, dice, sus discípulos y le despertaron diciendo. Ahora yo les pregunto, ¿creen que está bien esa forma de despertarlo? ¿Deberían haberlo despertado? No. Creo que no deberían ni siquiera despertarlo. Deberían dejarlo dormir. ¿Por qué? Hermanos, si ustedes estuvieran con Cristo en un barco o en su carro, en el automóvil, donde sea, y pasara lo que pasara, una tormenta fuerte o vientos, si está Cristo ahí, ¿por qué tendrían que tener miedo? ¿Por qué? ¿Entienden, no? Sí. Está en sus narices Cristo, ¿por qué tendríamos que tener miedo? Si ahí está el príncipe de paz. Y dicho sea de paso, Cristo está durmiendo, tranquilo, y lo levantan a Cristo. No, deberían dejarlo dormir. Un poco malcriados, creo yo, ¿ah? No deberían hacer eso. Y lo levantan ¿qué? ¿Para qué? ¿Que Jesús que los está molestando? ¿Los está incomodando? No. No, es que el temor se ha apoderado de ellos, ¿sí o no? Y tanto así que se desesperan y todavía como quejándose, Señor, ¿cómo vas a estar durmiendo tú? Y nosotros estamos acá asustados. Hay que asustarnos pues todos. Algo así. Mal, pues, hermanos, ¿no? Mal. Sin embargo, el versículo 26 dice, 25, y vinieron los discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Sí que estaban asustados, tenían miedo. ¿Se les fue la paz o no? Sí. Sí, pero la paz está en sus narices. El problema es eso, hermanos. Luego el 26 dice, y les dijo, Jesús les dijo, ¿por qué teméis? Hombres, ¿de qué? Miren eso, hermanos. De poca fe. Eso es muy fuerte, si ustedes se dan cuenta, que Jesús les haya dicho. Quiere decir que ese miedo es un miedo equivocado. No sé si me están entendiendo, hermanos, ¿ah? Sí. Les dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres, ¿de qué? De poca fe. ¿Tenían un problema entonces? ¿Cuál era su problema? Tenían un miedo equivocado. ¿Una fe buena o mala? Mala. Tenían poca fe, eso es malo, hermanos, pero no podemos tener una miseria de fe. Poca fe, ¿no? así de. Además de eso, dice allí, hermanos, noten el versículo, hombres de poca fe. Entonces levantándose, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, se levantó, ¿no? Y reprendió a los discípulos, o a quién reprendió. Bueno, ya los reprendió a los discípulos. ¿Y ahora va a reprender a qué? A las aguas, va a al río. reprender a los vientos, ¿no? Y al mar. A los vientos, al mar. Ahora, ¿por qué el mar estaba muy movido? La tempestad estaba fuerte. ¿Por qué se puso así la tempestad? En realidad, decía toda la gente, dice que el diablo quería ahogar a Cristo. Ajá, eso. Así dice, hermanos. Sí. El diablo es más atrevido de lo que se imaginan, hermanos. ¿Ah? Ahogar a Cristo. ¿Quién levantó esa tormenta? ¿Creen que fue de parte de Dios? Entonces el No. diablo ha hecho. Para volverse tan así, hermanos, el diablo tuvo intentos de poder matar de ese modo a Cristo, hermanos. Y sí tiene poder, pero tan atrevido. Pero a Cristo, hermanos. Sin embargo, Cristo se levanta y reprendió a la naturaleza, porque la naturaleza conoce a su creador, ¿sí o no? Y lo obedeció. ¿Y qué sucedió en el momento? Una gran tranquilidad, una gran bonanza, dice, eso es tranquilidad. ¿Regresó la paz? Sí. La paz que se les perdió a los discípulos sobre todo. ¿Ustedes creen que Cristo estaba de miedo? ¿Estaba de miedo Jesús?
Jesús no muestra miedo en ningún lugar de la Biblia, si ustedes se dan cuenta. No hay temor en él. ¿Se han dado cuenta, no? Y si hay algún tipo de temor, si ustedes se dan cuenta, hermanos, es por otras circunstancias todavía más importantes y al detalle podríamos ir. 27. Y los hombres, dice, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, no? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Bueno, finalmente volvió la paz. Bajaron de esa embarcación los discípulos con Jesús. Tranquilos, felices, ¿no? Ya no nos hemos ahogado, ya se fue la tormenta. Una paz fabulosa, hemos recuperado la paz. Además, ahora sí nos hemos recordado que estamos con Cristo. Nos ha dicho que tenemos poca fe, pero ya nos regresó la fe, ¿no? Y sin embargo, ahora bajan a la orilla del barco y después empiezan a caminar un poquito nomás y sucede lo siguiente. Noten, por favor, versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los ¿qué? ¿Qué tierra llegaron? Ahora se acuerdan, ¿no? Lo que va a suceder. Vinieron a su encuentro. Ahí no va de bienvenida, hermanos, ¿ah? Vinieron a su encuentro, ¿quién? ¿Quiénes? ¿Dos qué? Para darle la Endemoniado. bienvenida, ¿no? Vinieron dos endemoniados, hermanos. Y luego, ¿qué más dice? ¿Dos? Que salían, ¿de dónde? No, una venida. Eran tranquilitos, ¿no? En la segunda. No, estos eran feroces, ¿ah? Estos eran bravos, endemoniados. ¿Les gustaría toparse con alguno? ¿Alguna No, vez? no, ¿Han no. visto algún endemoniado? No. Hermanos, es bravo, les voy diciendo, es bravo el asunto. Sin embargo, hermanos, los discípulos desaparecieron a 1000 por hora. No aparecen los discípulos acá lo dejan solito a Jesús otra vez. Se apoderó otra vez el miedo. Hermanos, nosotros somos, hacemos el rol de los discípulos. Así nos va a pasar, nos ha pasado y de repente nos va a pasar otra vez. No hay discípulos, hermanos, se están bajando todos. Los gadarenos, los demás, desaparecieron. Pobre Jesús, solo otra vez. Solo Jesús. Ahora miren lo que se encuentra con lo que va a suceder. Tanto dice que nadie podía, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Todos tenían miedo. ¿A quiénes? A los dos endemoniados. Ahora el 29 dice, y clamaron diciendo, miren lo que van a decir los endemoniados. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? Ahora lo están reconociendo a Jesús los endemoniados. Sí, ¿no? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Miren que hasta los demonios reconocen a Dios y a algunos pecadores les cuesta reconocer a Dios, ¿no? ¿Ah? Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? No voy a ir. Miren, ahora están preocupados para que Dios los elimine antes de tiempo. Tienen miedo. O sea, delante de Jesús, los demonios tienen miedo. Pero delante de los demonios, los discípulos le tienen miedo a los demonios. No sé si me están entendiendo. Pero con Jesús deberíamos tener miedo a los endemoniados, a cualquier tipo de demonio que se aparezca, no importa. Con Jesús no. ¿O sí? Sin Jesús, ay sí, pues, hermanos, hay razón, pues, ¿no? Pero con Jesús, hermanos, en el corazón, en nuestra mente, con una oración tan poderosa, hermanos, eso, ¿ah? ¿Por qué tendríamos que tenerle miedo? ¿Alguien se topó con algún endemoniado? ¿Alguien más? Son pocos. Acá también yo sé que es una historia larga. Hermanos, no siempre vamos a tener todavía el exorcismo. ¿Ustedes han visto el exorcismo en la iglesia adventista, no? Pero Pronto van a ver los milagros que van a suceder acá. No todos pueden hacer esto tampoco. Tienen que estar bien en regla con las cosas de Dios. El demonio, hermano, si te topas, te va a decir tu vida. El demonio te dice y te canta. Si tienes pecado, así seas pastor, igual te dice tu vida. No puedes. Un endemoniado verdadero tiene por lo menos 5 características. De pasadita se los digo, ¿verdad? Se los digo. Incrementa su fuerza. 1. Cambia de voz. 2. Tiene una mirada perdida. 3. Bueno, esto está desarrollado en mente, carácter y personalidad. Hay un capítulo de... Además de eso, les gustan los lugares oscuros. Un poseído, alguien que se posee. Y ya saben que eso es terrible, ¿ya? Yo he visto en Lima, hermanos, cartos, por lo menos 3 veces en Lima. He dormido en la cama de un poseído.
hasta me han engañado a los hermanos diciendo, a ver, vamos a probar ese misionero. Así me han hecho una trampa en una iglesia. Ahí duerme y vamos a ver qué tan fiel es este misionero que nos ha tocado, porque el otro ha volado. El anterior a mí ha volado, ¿no? Y el pastor no quería venir y lo han llevado con los ancianos a poder bautizarlo. Tengo mucha competencia con estos niños. De alguna manera, algo tenemos que hacer el siguiente sábado. Sí, exorcismo no puede ser, son muy chiquitos. Aunque ya que lo necesitan, ¿no? Porque ellos están en su ley, pues, sin duda. Pero hay que educarlos, no podría ser todos los sábados así. Está bien este sábado, ya por aniversario está bien, vamos a tolerar. Sin embargo, hermanos, eso es un punto. Los discípulos estaban muy desesperados, miedo tuvieron. Sin embargo, aquí es donde quiero llegar, hermanos. San Juan, es el último texto porque es el más importante por ahora. San Juan, el capítulo 14. Ustedes y yo, hermanos, tenemos la seguridad, así, de saber que es necesario tener a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa eso, hermanos, de tener a Cristo? Ahora, no es un asunto, hermanos, para poder adivinar, ¿ah? ¿Por qué es importante llegar a entender esto? Porque no olvidemos que el primer texto decía que Cristo es el príncipe de ¿qué? Paz. ¿Creemos esto, hermanos? Sí. Ahora, Cristo Jesús, ¿dónde está? En el cielo. Cristo Jesús ahora literalmente está en el cielo, ¿sí o no? Sí, pero está en Sin todas embargo, partes. Cristo Jesús también está ¿dónde? En todas partes. No. A todas partes no. nuestro lado. En nuestro corazón mejor, para entender como un niño. ¿Está bien? Porque creemos en Él. Lo tenemos a Él presente. ¿Está bien? La luz. Usted puede estar caminando por una calle oscura de noche y le tocó salir de su trabajo a esa hora. ¿Valdría la pena estar al lado de Cristo o no? Sí. ¿Cómo hace para estar al lado de Cristo? ¿Tiene que ponerse a pensar en Cristo o no? Sí. ¿Valdría la pena hasta orar? ¿Valdría la pena o no? Sí. ¿O no? Sí. Es más, usted caminando puede orar, ¿sí o no? Puede orar de la manera. Dicho sea de paso, en cuanto a la oración, hermanos, esta recomendación, 2 tips que ahorita he visto. No de rodillas mucho tiempo, eso no. Es necesario, aunque sean sentaditos, porque es más de un tiempo largo, no. Ya desconcentra el cuerpo, no aguanta. Peor de los hermanos y hermanas de edad, ya no. Hasta los jóvenes empezamos a maquiar. Este piso todavía ojalá fuera pasto, hermanos, hay más tiempo. No. Hay iglesias que tienen, yo he visto la última iglesia que he ido, han hecho error, justamente por el problema de arrodillarse, porque es eso, se vuelve penitencia. Pero usted no puede concentrarse en la oración muy largos tiempos, no se puede eso, hermanos, porque el cuerpo exige, ¿sí o no? Sí, entonces se está sufriendo y a la vez no puede pensar. Tiene que estar libre en la oración. Las oraciones siempre tienen su lugar, su forma. Por supuesto, si está usted en una comodidad, ore una hora, hermanos, porque la oración debemos orar largo también, ¿sí o no? Sobre todo las personales. Pero en la iglesia, corto. Yo he visto en la mañana, estoy viendo detalles y yo anoto hasta detalles, Y además yo he visto que mi hermano Rey también ha esperado por el momento de que todos se arrodillen un ratito. Espera para que todos estén arrodillados. El error es cometer, vamos a orar y ya ni siquiera ordenó, ya está empezando a orar. No, hay que esperarles a los hermanos. Inclusive mirar que el último que se arrodille, porque hay hermanos que siguen parados. Hay que tener esos detalles y en la oración necesitamos todo darnos cuenta. Porque es sagrada la oración o no. Y muy sagrada, hermanos. Qué privilegio del hombre hablar con Dios. Por eso es que hay que darle detalles. Hay que mejorar cualquier cosa que nos demos cuenta. ¿Está bien? Por lo tanto, hermanos, los discípulos deberían orar, ¿sí o no? Ya, ok. Noten, por favor. Sin embargo, usted en estos momentos tiene paz. ¿Usted cree que tiene paz? Ahorita, en estos momentos. ¿Está experimentando esta paz? ¿El príncipe de paz está en nuestro corazón ahorita? Sí. ¿O estamos de miedo? No. Es uno de dos, Hay 2 tipos de paz. La paz que da Cristo y la paz que da el mundo. La Biblia lo dice así. 2 tipos de paz. ¿Cómo diferenciamos la una con la otra? Ayudémonos, San Juan, el capítulo 14. Hay varios textos, pero solo voy a ir a hermanos. Noten lo que dice aquí, el versículo 14. Con esto quiero terminar, ya está, llegamos.
¿Recuerdan el versículo 27, hermanos? Estoy yendo a Está en la textos Biblia, los más vos también conocidos, lees. para no hacer estudio de investigación. ¿Qué dice? Acá Jesús va a decir, ¿ah? ¿Qué es lo que va a decir? La paz os dejo. Mi paz, no tenga, mi paz, está hablando el príncipe de paz. Mi paz os doy. Y miren la comparación. Yo no os la doy como quién. Como el mundo la da. Ah, el mundo también da paz, pues. No, yo no os la doy como el mundo la da. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón, 5:26. ni tenga miedo. ¿Qué les parece esa declaración? Una página más. ¿No? Yo os la doy, yo doy paz, no como quién. Cristo está diciendo, no como el mundo. Es decir, ¿el mundo nos da paz también? ¿Nos brinda paz? Sí, pero es una paz superficial, momentánea, esporádica. Es una paz que viene y se va. Es una paz que no es seguro, hermanos. Dile a papá cuánto quieres. Yo no sé si ustedes, bueno, mejor no pongo ejemplos largos. Sin embargo, al punto, hermanos, quiero concluir. Usted, querido hermano, 7, 14, 27. tiene que siempre experimentar la paz que da Cristo. 14, 27 más. El sábado nos sentimos seguros, ¿sí o no? Qué bonito es, hermano, usted estar sentado en la iglesia, orando, escuchando, cantando. Cualquier cosa que hace usted, eso es bueno. Paz. Es más, si hay un terremoto ahorita, felices, hermanos, morimos porque seguros estamos, hermanos. Más aún en grupo, fuertes somos. Pero ahorita nos vamos, cada uno, ¿no es cierto?, a sus quehaceres para cuando nos vayamos, pues, ¿no? Entonces, cuando estamos solitos, no es diferente. El diablo no lo va a pescar en grupo, ¿eh? El diablo no molesta en grupo. Por eso también es importante congregarnos. Y el diablo lo pesca solo, hermano. Ahí donde más tentaciones le da, ¿o no? Por supuesto. ¿Y la paz cómo va con la paz? Se va, pues. Se va. ¿No? Además, la paz de Cristo, hermanos, la paz de Cristo, no olviden que es a pesar de las circunstancias. Un cristiano genuino que entendió esto, hermanos, significa que a pesar de lo que pase, hermanos, no va a tener miedo. Va a tener el miedo natural, por supuesto que vamos a tener miedo como todos, pero no ese miedo que nada tiene que ver con las cosas que Dios nos ha enseñado en su palabra. Por ejemplo, no sé ustedes, quiero terminar con este ejemplo, para dejar claro esto. A ver, recuerden, hermanos, yo creo que les ha pasado, la última vez que han sentido un miedo fatal, miedo, hermanos. Un miedo, a ver, alguien me recordar cualquier ejemplo. Alguna circunstancia que usted ha pasado miedo, y se ha asustado, ¿ah? Miedo, temor. A ver, vamos, lánzala. Estaba recogiendo brevas y a una prueba de 10 metros y casi me caigo. Ya, hermano. Casi te caes, estás en el árbol. Ay. Y si es alto el árbol, ahí sí, más bien, caías desparramado ahí abajo, ¿eh? Breva y todo. No. Ya, pero ese miedo es natural o no? Sí. Ese miedo no es problema. El problema es tener miedos gratis, como le digo yo. Miedos que vienen y provengan del diablo. Más así todavía. O sea, el caerse o el de querer caerse y sentir ese miedo, hermanos, es ya por descuido de él, porque no se calcula, pues. ¿No? Ese es un asunto que nos suele pasar a todos. Ese miedo está bien. Más bien, qué bueno que Dios nos haya dado miedo, ¿sí o no? Porque eso nos avisa. Sin embargo, el miedo de los discípulos no. ¿Has visto que los discípulos en el barco es diferente a tu miedo? ¿Por qué? ¿Que acaso esto, hermanos, de la tormenta, ellos pueden detener eso? No, eso son cosas que van a tener que pasar, sí o sí. Pero ellos se desesperaron. El problema de ellos es que se desesperaron porque no están viendo a Cristo. Se olvidan de Cristo. Quieren derrotar su miedo sin Cristo. Ese es un problema serio. ¿No? No podríamos tener ningún momento peor cuando hay miedos, hermanos. Usted está separándose de su esposa. Entre miedos, ¿sí o no? ¿Qué será de mí en el futuro? Cuando pelean sobre todo, ¿visto o no? O se va a ir con mi hija, o mi hijo se va a ir, o voy a perder el trabajo. ¿Ha visto que hay miedos en todo momento, no? Y recibe una noticia, y ya empieza a pensar en eso, ¿no es cierto? Todos los miedos es así, pero inmediatamente hay que traer ¿a quién? A nuestro corazón. Tiene que estar ahí Cristo, ¿o no?
¿Cómo? Es que, hermanos, si olvidamos eso, es que no entendimos que la paz tiene que ser hasta en las peores circunstancias. ¿Y cuando nos va mal? Cuando no está Cristo, pues. ¿Usted va a empeorar eso, sí o no? No lo va a mejorar, va a hacerlo peor, va a meter la pata, como decimos. Va a meterse en peores problemas y las consecuencias del diablo va a salir victorioso. No. Esos miedos nos tienen que llevar a Cristo porque Él es el príncipe de paz. Si vamos allí, nos vamos a evitar, hermanos, cualquier tipo de problemas. Si no vamos a Cristo y vamos solamente a hacer nuestros cálculos, entonces es la paz que el mundo da, pues. Hasta ahí llegamos. Creemos que su capacidad de usted va a solucionar ese problema. Y eso es parecido, ni siquiera parecido, hermanos. Ese sería un error fatal. Ojalá pudiera hablar esto largo, apenas es la introducción, de un tema largo de la paz en el corazón. Pero por lo menos queda la idea, ¿no?, básica, ¿no es cierto?, de que vamos a tener paz en el corazón. ¿Qué les hace pensar que mañana, la próxima semana, este fin de año, no haya noticias malas? Siempre va a haber, ¿o no? Sí. Pero tiene que estar Cristo, ¿o no? Sí. Por supuesto, hermanos, todos los problemas con príncipe de paz aquí presente. Mejor si oramos, mejor si estamos razonando y pensando. ¿Está bien? Cristo dijo, una vez más, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Nos da la paz o no? Sí, nos ha dado. Luego dice, no como el mundo las da, no como el mundo la da. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Se acuerdan de esa frase? Sí. ¿Creen en Dios? Entonces creen también en mí. Ya está, solución. Creéis en Dios, cree también en mí. ¿No es cierto? Muy bien, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ahora, si no hay Cristo, hermanos, tienes que tener miedo, ¿eh? Y un miedo de verdad. Ni siquiera el miedo de nuestro hermano que ya quiere caerse del árbol. Ese miedo es un momento porque así estamos diseñados. Pero hermano, sería fatal el miedo más bien si es que él cae, él cayese, ¿no es cierto? Y el diablo quisiera pues eliminarlo, aprovechar esa circunstancia para eliminar. Significa que el diablo va a intentar ponerle una piedra abajo, que caigas mal. No olvides que todos los demonios están allí, listos para. En esos instantes, así si haya instantes pequeñitos, Señor, ayúdame. Por lo menos tienes que recordar a Cristo. Porque el Señor ha prometido mandar a sus santos ángeles también, ¿no es cierto? El ángel de Jehová acampa alrededor, de los que le temen. no de todos, ¿ah? De los que le temen, solamente ahí. Y los defiende. Dios nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. El diablo no. La mínima para eliminarnos. ¿Sí o no? ¿Y estos días nos va a querer eliminar el diablo? Sí, hermanos, no es que nos va a querer enfermar, nos quiere eliminar, que es muy diferente. Y por lo tanto, hermanos, esta guerra sin cuartel, esta guerra del gran conflicto, es ahorita, hermanos, usted y yo la pasamos. Y yo creo que ustedes lo entendieron. ¿Está bien? Sí. ¿Cuántos están contentos que tenemos todavía el príncipe de paz? Amén. Vamos a tener que echar mano constantemente, más aún ahora, hermanos, ¿creen que sí? Más, Señor, tú eres mi príncipe de paz, Señor, dame paz. Estoy medio intranquilo, Señor. Tengo miedo todavía de esto, cuéntenme. Pero, Señor, quiero sentir paz. No quiero hacer cosas sin ti. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? No. Sí. ¿Lo vale? Sí. Ya está, porque la palabra de Dios dice que va a ser así. ¿Ok? Amén, hermanos. Amén. 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 Oye.